Bien, esto es capitalismo revolucionario. Eh, He tenido varias veces eh, deseos de poder hacer videos, pero he tenido muchas cosas que hacer y habíamos quedado, para los que les interesa el tema, habíamos quedado en Pentecostés, en la ascensión de Jesucristo, en esa colina de Betania. eh, que es donde está el Monte de los Olivos, que está a 60 metros más arriba de Jerusalén. Es decir, Jesús ascendió mirando Jerusalén. Yo soy de la convicción, como dijeron esos dos ángeles, así como lo visteis subir, va a bajar de la misma forma. eh, yo creo que tendría que la parucía, la segunda venida de Jesús, tendría que ser en ese mismo lugar. Y los apóstoles le preguntan si en ese momento va a restaurar el reino de Israel. Es decir, los apóstoles todavía no entienden nada. Es impresionante. Y eso es un dato casi humorístico, de mucha humildad y de mucho humor, el que se coloca ahí, que Lucas coloca como historiador con esa cualidad de historiador, donde cuando está predicando Pedro, hace un lenguaje que es perfectamente galileo, con cierta rusticidad. Cuando él está hablando en otros momentos, él tiene un dominio del griego de una manera elegantísima, es un tipo muy culto, es un científico de la época, un médico. Entonces, como historiador es muy gracioso porque trata de meterse en los discursos, siendo él un griego, entra de lleno en todos los discursos del Antiguo Testamento y nos muestra como una fotografía lo que pasaba en aquellos tiempos. Los discursos de Pedro son sumamente semíticos, son judíos, está hablando a los judíos, y él es judío, y por otro lado el discurso de Esteban antes del martirio, etc. Entonces estamos viendo esa primera comunidad cristiana que duró 40 años, desde el año 30, que es el año de la crucifixión, hasta el año 70. En esos 40 años está la primera iglesia, que es la iglesia judía de Jerusalén, que se fue dispersando y fue agarrando todo lo que fue la diáspora a través de la acción apostólica de Pablo. Nosotros vamos en dirección hacia Pablo, pero para llegar a Pablo tenemos que saber lo que hubo antes. Entonces yo estoy leyendo los hechos, porque los hechos es donde sale todo esto. Entonces habíamos quedado en el discurso de Pablo. Después dice: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Con obras, con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3.000 personas, que fue el día de Pentecostés, lo que vimos en el video anterior. ¿Cuál era el requisito? Arrepentirse, pero arrepentirse, lo primero era, lo que pedía era una cosa muy simple, pero muy dura a la vez para los judíos, porque estaban educados en un sistema de rigorismo, el pueblo judío tenía un montón de normas para diferenciarse del resto de los otros pueblos y considerarse elegidos. Era una obra que había sido hecha por el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios no se contradice a sí mismo, sino que esto es una superación. Es el antiguo rito, el nuevo rito es superior al rito del pasado. Entonces,
lo que tiene que hacer el judío es algo muy increíble, es decir, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor bendito por siempre. Y eso cuesta mucho, porque hay que aceptar que Jesús es el Mesías, que Jesús padeció una muerte en cruz. Entonces eso es una cosa sumamente chocante. Pero como se había realizado ese milagro, el milagro de que la gente que había ahí, que uno muchas veces la caricaturizaciones de solamente los apóstoles que recibían esas lenguas en dibujos que se hacen, no es así. Había 120 personas que recibieron las lenguas de fuego y todo el conjunto de esa primera iglesia que estaba constituida por 120 personas, donde estaba Juana, la que fue a ver al sepulcro, estaba María Magdalena, estaba María la madre de Santiago, estaba María la madre de Jesús, estaban quizás Esteban, no sé quiénes estaban ahí. En general era un grupo sumamente selecto y fuertísimo en su fe, que habían visto a Jesús y compartido con Jesús resucitado en varios episodios o en un episodio. Acuérdense que Jesús después apareció a 500 que estaban en Galilea. Entonces, la primera comunidad cristiana, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. La fracción del pan es el ritual por medio del cual las personas que han sido instituidas por imposición de manos a través de los siglos son las personas que tienen ese don, esa capacidad a través de la invocación de que ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre. Porque Jesús dijo, esto es mi sangre y esto es mi cuerpo, el pan. No dijo la palabra simboliza, sino que es. Entonces, una cosa esencial es que diariamente hay una fracción del pan, hay oración permanente. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Más que temor, el asombro, está mal traducido ahí. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, pero según la necesidad de cada uno. Es decir, esto es lo que se tomó Lenin, Marx tomaron esto para hacer su utopía colectivista. Decía, a todos según la necesidad de cada uno. Después San Pablo habla en una de sus epístolas, el que no trabaja no come. Esas cosas son rescatadas por las herejías, la herejía comunista. Ahora, esto no tiene nada que ver no está esto en contra de la propiedad privada, sencillamente es una vocación de alto nivel espiritual, como la tenían los esenios, que eran hebreos que vivían cerca del Mar Muerto. Esos esenios eran también de una posición comunitaria. Ahí los que más tienen valor, y hay que decirlo, son los millonarios que entregaron, como Bernabé, que era un millonario de Chipre, entregó toda su riqueza, toda su fortuna, porque yo recuerdo en algunos tiempos se querían hacer comunidades en el Valle del Elqui, los que eran que no eran cristianos, sino que eran de la línea de Gottfried Bayard, que es un norteamericano que inventó la doctrina del yo soy, del I am, que es una secta donde se dice que todos somos Cristo, es decir, nos endiosamos. Entonces, todos somos Cristo. Entonces, esta secta se hizo ya y no tenían esa capacidad, porque habían unos que tenían plata, yo los conocí, habían unos que tenían plata y esos que le tenían plata tenían mucho, no querían soltar entonces, en la época actual casi es imposible que se haga eso, porque el gallo que tiene mucho dice, no, este gallo tiene poco, entonces deberíamos repartirlos todos por igual. O sea, si yo tengo 20 millones, el otro que tenga 20 millones también. Es lo que está pidiendo el raciocinio actual.
No existe eso que antes, como Bernabé, que les digo yo, que se convierte en Jesús y está tan fascinado en todo en este descubrimiento maravilloso del gozo del Espíritu Santo, que llegan y entregan toda su fortuna. Esos son los que tienen más valor porque son los que más cuesta, el que entrega toda su fortuna. El que tiene menos valor porque sale más beneficiado. Por eso que están ellos siguiendo las instrucciones del Antiguo Testamento de que no se practicó mucho en el pueblo de Israel y no se practica ahora por los cristianos tampoco, lamentablemente, se practica, pero muy poco, que es que los pobres hay que socorrer a los pobres, porque por algo son pobres. Existe siempre las personas que están más bendecidas económicamente, que nacieron con talentos de producción, etc. Entonces siempre existe esta tendencia, esa idea de la ayuda a los pobres. Entonces, esto es una comunidad al 100%. Es decir, se ayuda a las viudas, a los más necesitados. Acudían diariamente al templo, o sea, seguían respetando el templo, a pesar que cuando Jesús murió en la cruz, al momento de expirar Jesús, se rajó el velo del templo como una señal de que el templo ya no era válido. Sin embargo, el templo siguió 40 años más, igual como Jesús estuvo 40 días en sus apariciones como resucitado. Y después, como un aborto, dice Pablo, como un aborto se me apareció a mí. Después, como un aborto, o sea, esto es años después, no sé cuántos años habrá sido después de la crucifixión, unos pocos años, no sé, 3, 4 años, tendríamos que verlo. Algún estudioso puede decirlo. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Es decir, es importantísimo la alabanza, la gratitud. La alabanza significa que hay una conciencia a medida que se incrementa esta posesión del Espíritu Santo dentro nuestro, este llenado de nuestra mente, de nuestro ser carnal. El ser carnal, según San Pablo, existe el hombre, tiene tres, se divide en tres. Está el espíritu, está el alma, que sería la mente, el corazón, las emociones, el cuerpo mental inferior, superior, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que sería el alma, que es la mente en el fondo, y después el cuerpo físico. Son tres elementos. Entonces, lo que es la carnalidad, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, según el lenguaje bíblico, la carnalidad no es la sexualidad, la carnalidad es toda la mente. Es decir, el cuerpo mental superior e inferior, el cuerpo emocional, es decir, todo lo que tenemos nosotros en nuestro cerebro y en nuestro corazón, que son emociones, son pensamientos, etcétera, etcétera. Eso es la carne, junto con la carne misma, que es el cuerpo. Entonces, esto es, al incrementarse esta conciencia, se incrementa el agradecimiento, la gratitud, porque uno sabe que lo negativo que se produce en la vida es producto del pecado de nuestros primeros padres, que va sucediéndose uno tiene una causalidad de los mismos, del padre de uno, de la madre de uno, de nuestra familia. Hay aquel que no tiene ni siquiera un padre porque nació sin padre. Es decir, tenemos una serie de circunstancias que nos han determinado, nos han producido dolor, pero entendemos, esa conciencia entiende que todo eso es producto del pecado propio, cuando uno mismo se ha metido en tonteras e idioteces, porque la maldad es una estupidez. La maldad es algo completamente idiota. Entonces, se empieza uno a sentir los beneficios, las gracias de Dios, y empieza la alabanza. Empieza a entender qué grande y cuán infinitamente amoroso, poderoso, todos los atributos que uno puede poner a Dios, que son de naturaleza infinita, incomprensibles.
empieza la alabanza. Aquí se dice muy claramente alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Es decir, el pueblo de Jerusalén estaba en buena onda, como decimos ahora. Estaban fascinados porque veían que estos cristianos estaban practicando, en el fondo, el Antiguo Testamento a su plenitud. La ayuda a los pobres, el poner todo en común. Y entonces Pedro y Juan reciben una instrucción, en un momento determinado se sienten fuertes. Juan, el discípulo amado, el que escribe el Evangelio de San Juan, y Pedro, el jefe de la comunidad cristiana. Entonces subieron al templo, subían, es decir, subían permanentemente todos los días. Ellos respetaban el templo, fue durante 40 años, hasta que fue destruido. Subían al templo a la oración de la hora nona. La hora nona es cuando Jesús falleció en la cruz, es decir, es como las 3 de la tarde. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento. Estaba él ahí esperando que le dieran limosna al entrar al templo, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Es decir, era una persona que lo tenían que llevar los familiares para él mendigar y hacer una limosna ahí a la entrada del templo, en la puerta que se llamaba La Hermosa, que era una puerta con unos repujados, unos bajos relieves bellísimos, por eso se le llamaba Hermosa, porque era de bronce y había sido donada por un judío de Alejandría. Entonces, Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, Pedro y Juan iban con el propósito de hacer un milagro. Habían recibido, ellos nunca habían hecho milagros, los milagros había hecho Jesús, entonces ellos sintieron que estaban con un poder a través de la oración, ellos sintieron y fueron a hacer esto, pero tenían que ellos también contar con la fe del tullido, eh, eh, una persona que ahora andaría en silla de ruedas, más que tullido, es una palabra, no sé, puede haber sido lo que tenía era los pies, no le funcionaban las piernas, y era de nacimiento. Entonces, eh, al ver la persona eh, discapacitada, se dice ahora, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, los dos, le dijo: míranos. Ahí le estaba pidiendo la fe. Entonces, este paralítico, este tullido o discapacitado, él había quizás escuchado, porque eso ya todo lo que había acontecido. A Pentecostés fue cerca del templo también. Entonces habían acontecido muchos hechos. Estamos hablando que sería, por decir, 60 días después de la crucifixión, porque Pentecostés son 50 días, puede haber sido 10 días después, 20 días después, estamos dentro entonces esta persona que estaba con ese problema de nacimiento ahí pidiendo limosna tiene que haber entendido quiénes eran y tuvo fe. ¿En quién? En lo que ellos predicaban, en el nombre de Jesucristo. Él les miraba a los... Entonces Pedro y Juan le dijo: míranos, míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Estaba con fe. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareo, levántate y echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, son detalles de Lucas, de la mano derecha, le levantó. Al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza y dio un salto. Se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Andando, saltando, o sea, no fue que esos pies que habían estado flacos, espantosamente flacos, esos pies que nunca fueron usados en toda su vida, tiene que hacer una cosa
de repugnancia, de compasión, pobrecito. Pero tiene que haber sido se restableció un pie de atleta que podía saltar. Entonces, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios, al reconocer que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo. Se quedaron llenos de estupor, atónitos, perplejos y asombrados por lo que había sucedido. Entonces, ese milagro era para no solamente salvar a ese hombre, dar esa obra milagrosa, sino que también se produjo inmediatamente en todo el pueblo que estaba en el templo un signo de interrogación. ¿Qué es esto? Entonces, Pedro aprovecha, Pedro está imitando a Jesús en la manera de hacer el milagro. Hay antecedentes en los evangelios de cómo tomar con la mano, con el brazo, subirlo. Entonces existe ese antecedente, está imitando a Jesús y lo dice en el nombre de Jesús, no en el nombre de ella. Entonces aprovecha Pedro de dar su discurso, dice, como él no soltaba a Pedro y a Juan, el paralítico, digamos, estaba fascinado, entonces no lo soltaba, estos son los gallos, lo agarraba a uno y al otro. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa del estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón, que está hacia el lado oriental, mirando hacia el monte de los olivos. El pórtico de Salomón, donde Jesús hablaba, predicaba, hacía 3, 4 meses, 2 meses puede haber sido atrás, en el tiempo, donde Jesús había predicado, que el templo de Salomón eran no sé cuánta cantidad de columnas, unas columnas inmensas, una cosa bellísimo, de una construcción arquitectónica grandiosa, maravillosa. Entonces Pedro, al ver esto, que llegó toda la gente al pórtico de Salomón, se dirigió al pueblo. Hay que imaginar que Pedro hablaba fuerte. Entonces dijo, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Y por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo. Jesús menciona siervo porque están en las profecías de Isaías 55, 56, habla del siervo de Dios, del siervo de Yahvé o de Jehová, el siervo sufriente. Entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste había decidido ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que os dejaran en libertad a un asesino. Matasteis al jefe que lleva a la vida. Matasteis al jefe, al líder que nos llevaba a la vida eterna, a la vida. Os daré vida en abundancia, dice Jesucristo. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este, ha sanado a este, que vosotros veis y conocéis muy bien. Es, pues, la fe dada por su medio la que ha restablecido y sanado totalmente ante todos ustedes a este hombre. Es decir, está diciendo, nosotros ¿qué nos miran a nosotros? Nosotros no somos los que hicimos este milagro. Este milagro es por el siervo de Dios, el justo, el santo, el que ustedes lo negaron, el que insistieron ante
ante Pilatos de crucificarlo y soltaron a un homicida. Entonces, es en el nombre, es la fe en este nombre. Porque yo muchas veces decía yo, el Padre Nuestro no me gustaba. Decía, me carga el Padre Nuestro. Porque dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Decía yo, ¿cómo? Si Dios está en todas partes. No, después he entendido con los años de la experiencia de la vida que uno no está en el cielo, estamos en la tierra. Entonces, esta cuestión es así. Están los antifas, están todos la trata de blanca, está la guerra, está todo. Entonces, estamos en un lugar bastante contaminado. Entonces, y después decía, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué tanto santificado sea tu nombre? Después me dediqué a estudiarlo y me llegó la respuesta, que para los judíos el nombre es la existencia, que está vivo, la existencia. El nombre es que él está vivo. Significa, por eso uno santifica el nombre, significa, santifico el nombre, santifico el ritual, santifico la iglesia, la asamblea, santifico la oración, santifico que yo estoy con esta fe es santa. Es decir, santifico su nombre, su ser. No sé explicarlo mejor, porque lo que yo leí era más profundo que lo que estoy diciendo. Que es una cosa, que es algo, es parte de la espiritualidad semítica, judía. Entonces él aquí está, siempre está refiriéndose, al decir el siervo, se está refiriendo a Isaías 55, perdón, 50, 55, 56, los capítulos de Isaías donde habla del siervo sufriente. Ayer estuve leyendo, no, la Biblia es una cosa que no tiene, yo llevo toda mi vida leyendo la Biblia y no me cansa. ¿Por qué? De repente estuve leyendo ayer el libro de Daniel, del profeta Daniel. Estupendo, todo es entretenido, es una literatura fantástica. Algunos dicen que es fantástica porque cuenta hechos fantásticos que no pueden ocurrir, pero para Dios no hay nada imposible. Para Él estamos viviendo una Matrix, esto es una Matrix, esto es totalmente, hasta la ciencia moderna de lo que llaman la física cuántica, la- la- esto es una cosa extrañísima. Estamos viviendo una cosa que podría ser eliminada en un segundo. Pero bueno, entonces, y dice, sigue el discurso y dice, ahora bien, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero de este modo Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Ignorancia. Está en armonía con lo que dice Jesús, que le dice, mientras está siendo crucificado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es verdad que estamos en un mundo donde existe una ignorancia muy grande. Una ignorancia muy grande. Y hay ignorancia culposa, porque la gente prefiere estar jugando a las cartas, prefiere estar jugando un video game, prefiere estar perdiendo el tiempo con masturbaciones mentales y no ocupándolo en la lectura. Yo les digo que en mi vida he ocupado muchísimo tiempo de lectura. Quizás soy de los seres humanos que más ha leído. He leído toda mi vida. Y al mismo tiempo he contrastado mi lectura con la experiencia vital, es decir, de haber trabajado como obrero, como campesino, como pescador, haber trabajado como vendedor de seguros, como vendedor de autos, etcétera, etcétera. A cargo de una bomba de benzina, como empresario panadero. Esa es mi vida, con una cantidad. Entonces he tratado entonces uno va madurando a través del contraste entre lo que va leyendo y lo que va viviendo. Ahora, la ignorancia es así. Jesús le dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aquí se podría hablar mucho. Lamentablemente estoy hoy día sin las luces para poder profundizar en ese tema, pero ese tema tiene una tremenda profundidad. Entonces,
Los pobres pecadores que habla, los pobres pecadores, se habla con compasión de los pobres pecadores. O sea, existe el infierno porque ellos van llegando ahí, porque es imposible rescatarlos, porque ellos mismos van entrando en aquel lugar. Ahora bien, dice, ahora bien, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia. A ellos les dice, lo mismo que vuestros jefes. Ahí no tanto, algunos. Pero de este modo Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo, para que del Señor venga el tiempo de la consolación. La consolación es la paz, el gozo, la alegría, la paz de sentirse perdonado y sentirse un hombre nuevo. Y envíe al Cristo que os estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, hasta el tiempo de la parusía, que no ha llegado aún. De que Dios habló por boca de sus santos profetas. Está hablada la parusía en los profetas del Antiguo Testamento, lo dice Jesús, y Jesús, cuando habla de la parusía en Mateo, en Lucas, no me acuerdo cuál otro, si está en los tres sinópticos, si los tres sinópticos, menciona la profecía del templo, estos, antes de que el templo fuera destruido, porque esos son escritos anteriores a la destrucción del templo, y ocupa versículos del Eclesiástico, que es un libro que está fuera del canon de los evangélicos y de los protestantes. O sea, Jesús ocupa del Eclesiástico. Es impresionante. Versículos. Lo estuve leyendo el otro día. Versículos que están ocupados en la parucía. Entonces, bueno, son libros que son importantes. Todo el canon completo. Los 73 libros. Están todos entrelazados. Moisés efectivamente, estamos hablando de los santos profetas, Moisés efectivamente dijo, el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Es una cita de Moisés. Moisés habla de un profeta como él, un profeta grande, grande. Pero Jesús es más grande que Moisés. Entonces, los que no serán excluidos del pueblo. Aquí está el pueblo. Jesús dice, predicad primero a los judíos, siempre a los judíos primero. Y Pablo también predica primero a los judíos. Cuando va por Grecia, se mete a una sinagoga y predica en la sinagoga. Y en la sinagoga habían griegos como Lucas, que estaban ahí buscando a este Dios que era el Dios que ellos sentían que era el verdadero, no esta cosa de la mitología de los griegos, de los romanos y de todos los pueblos anteriores, el politeísmo. Entonces ellos llegaban buscando a través de los judíos a este Dios que se conformaba más con el aristotélico, con el platónico, entonces iban ahí. Pero resulta que ahí llegaba Pablo a predicar. Saulo de Tarso predicaba en su tierra natal, en todas las ciudades de la Grecia antigua, la gran Grecia antigua, y predicaba a los judíos. Jesús dijo a los judíos, ¿por qué? Porque es el pueblo elegido. Entonces, esta iglesia de Jerusalén es una iglesia judía. Todavía no empieza el tema de los gentiles. Y serán excluidos de este pueblo. Es decir, los judíos que han reconstituido el Estado de Israel, que están viviendo en Israel, los judíos de la diáspora, los que están en la religión judía, están excluidos, pero sin embargo tienen igual un trato especial. ¿En qué sentido? Que siguen siendo el pueblo elegido de Dios.
a pesar de que hayan negado a Jesús como Mesías, ellos son el primer pueblo que está vivo y coreando, está ahí, ha recuperado Palestina, ellos están gobernando ahí, tienen su nación, Estado, y están dispersos en distintos lugares del mundo, los judíos, y uno tiene que tener mucho respeto por los judíos, porque son nuestros padres, y son nuestros, en el fondo, de ellos venimos. Entonces, los que tienen fe en Jesucristo y son cristianos, no es coherente ser antisemita. El antisemitismo fue un error de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes y de Lutero, que odiaba a los judíos, y eso terminó finalmente con lo más grave que fue el holocausto judío. Ahora, si uno ve el mapa de Alemania, donde salen todos los condados, todas las regiones de Alemania que están ahí divididos, Alemania, en tiempos de las elecciones del año 30, del año 32, cuando fue las elecciones donde salió el nazismo con un 40 y tantos, 44%. Entonces, ¿dónde estaban las votaciones cuáles eran las regiones que votaban por el nazismo? Eran las regiones protestantes. Los lugares católicos de Alemania, porque Alemania estaba dividido desde Lutero, quedó dividida en dos culturas. La cultura católica, del sur sobre todo, Múnich, etcétera, y otros lados, para el lado del colindante con Francia. Todas esas, pero era calcado. O sea, tú ves el mapa de Alemania y ves las partes protestantes y católicas, ya. Y después ves la votación, el protestantismo fue el que votó por el nazismo. ¿Por qué? Porque estaban en una libertad creativa interpretativa. Entonces cayeron en eso, en el antisemitismo, que no se corresponde con la realidad, con lo que debiera ser. Entonces, venimos del pueblo judío, y la primera iglesia fue judía, y esos judíos finalmente se mezclaron. Ellos se mezclaron con los gentiles. Y hay muchos judíos que se convierten. Yo conocí una familia judía multimillonaria, que era amiga de mi padre, y ellos eran judíos de religión judía, de raza judía, convertidos al cristianismo. Y los hijos de él se han mezclado, pertenecen al chileno normal. Vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres, al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Entonces, esto produjo más conversiones. Y el Sanedrín, estaban preocupados con esto. Entonces, el Sanedrín, que eran 70 ancianos, ya les he dicho, fariseos, saduceos, los saduceos comandaban todo esto. Entonces, el Sanedrín se preocupa y dice: estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, o sea, los que habían matado a Jesús, hace 2 meses, por decir 2 meses, a todo reventar, por haber sido menos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús, al que habían crucificado, la resurrección de los muertos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues caía la tarde. Ya estábamos, o sea, esto llegaron a las 3 de la tarde, más o menos, a las 4, tiene que haber sido ya cerca de las 5, esta situación, y a las 6 terminaba, se cerraba todo, se hacía la última oración antes, a las 5 y tanto, a las 6 se cerraba, y a las 6 comenzaba otro día. Entonces, por eso que el Jueves Santo no es Jueves Santo, sino que es el Viernes Santo, es decir, la última cena, donde se instaura el amor fraterno, el mandamiento único
del amor fraterno, el lavado de pies de los apóstoles, que es el espíritu de servicial, y la instauración de la Eucaristía, que es la transubstanciación del cuerpo y de la sangre, del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso que en una iglesia, cuando yo entro en una iglesia, hay una luz y ahí está en el tabernáculo el pan. Ahí está el pan. Yo sé que está Jesús ahí. Y cuando comulgo, cuando como a Jesús, yo lo siento. Y es la experiencia más exquisita, más maravillosa que uno pueda tener. Por encima de todas las experiencias que he tenido en mi vida, que han sido de todo tipo, he probado ácidos lisérgicos, he probado el peyote, la mescalina, todas las drogas que se puedan imaginar. He tenido sexualidad extraordinaria, fabulosa. He tenido todo tipo de experiencias placenterísimas. Lo más excelso que he vivido en mi vida es la comunión de Jesús en mí, a través de la hostia. Me va a decir, ¿te está loco? Bueno, yo estoy diciendo la verdad. ¿Qué quiere decir que está loco? Igual que los que decían a Pedro, decían a Esteban, estos están borrachos. Entonces, los tomaron y los metieron a la cárcel. A la cárcel que haber tenido el templo, de haber tenido una celda ahí. Porque tenía guardias, jefe de los guardias, todos los que mataron a Jesús, que fueron a prenderlo en la noche, fueron estos guardias. En ese viernes, todo el viernes es completo, desde la última cena, la sudoración de sangre, la oración en el huerto de Getsemaní, lo aprendieron, lo llevaron en la plena noche, lo llevaron a la casa de Anás o de Caifás, una casa inmensa que tenía estos multimillonarios, y bueno, olvídense. Ahí sigue toda la historia que todos sabemos. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, o sea, los mismos que habían matado a Jesús, los mismos. Alejandro y cuantos eran de la familia de los sumos sacerdotes, eran los súper privilegiados. Y colocándolos en medio, les preguntaban, le dijeron el Sanedrín, los 70 tipos mirando así, y el sumo sacerdote, 71, mirando, y los guardias del templo ahí los tenían quizás amarrados a Pedro y a, no sé si amarrados, bueno, a Pedro y a Juan. Juan era joven, tenía 18 años, el que había acompañado a Jesús hasta la crucifixión con María y María Magdalena. Entonces, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro, etc. ¿Ya? Y le preguntaban, ¿con qué poder y en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada a un enfermo, se nos interroga hoy, ¿por quién ha sido este curado? Sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de vosotros. Estaba ahí el enfermo. Él es la piedra, Jesús, Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en la piedra angular. El Salmo 118 es la profecía del Antiguo Testamento. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Es decir, no existe. O sea, no existe Buda, ni Krishna, ni Lao Tse, aunque uno puede disfrutarlos como sabiduría, pero están en un nivel humano, infinitamente, infinitamente, infinitamente alejados del único maestro que es Jesucristo. Y Mahoma he leído 5 veces
el Corán en distintas épocas de mi vida, siendo ateo, siendo no ateo, etc. No tiene nada que ser rescatado. Ese Corán es, no sé, es lo más, es una desgracia, es lo más burdo, vulgar. Es una vulgaridad el Corán, es una vulgaridad, es una ordinariez. Mahoma es uno ordinario. Entonces dice Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían, por una parte, que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaron entre ellos. Los sacaron fuera y se pusieron a conversar. ¿Qué vamos a hacer con estos gallos? Esta cuestión se nos está saliendo de nuestro control. Matamos a Jesús y resulta que ahora por el nombre, en el nombre de Jesús hacen milagros igual a Jesús. Estos gallos están haciendo lo mismo que Jesús. Tenemos un medio problema. Entonces discutían. Decían, ¿qué haríamos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado un signo manifiesto y no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen ya más a nadie de este nombre. Entonces dijeron, bueno, vamos a amenazarlo. ¿Ya? Entonces se quedaron de acuerdo que los iban a amenazar porque no podían hacer nada más, no podían tenerlos más presos porque el pueblo iba a decir, ¿cómo meten presos a tocar y que hacen cosas buenas? Entonces les llamaron de nuevo y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Dijeron, no pueden ustedes hablar en nombre de Jesús. Y Pedro, dice, más Pedro y Juan le respondieron. Dice Pedro y Juan, o sea, habló Juan aquí también. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, los sentidos. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, los soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado este signo de curación tenía más de 40 años paralítico, de nacimiento. No dice de nacimiento, pero yo creo que era de nacimiento. Bueno, vámonos al tema, a finalizar, porque ya tengo que hacerlo más corto y finalizar. Lamentablemente los hechos del apóstol es largo. Pero aquí es impresionante. O sea, los amenazan y estos dos, Pedro y Juan, dicen nosotros, o sea, mostraron más valentía. Pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero nosotros no podemos, dice, obedecerles a ustedes en vez de Dios. En este caso, ustedes están manifestando en forma implícita que ustedes están en contra o están fuera de Dios. Dios es diferente al camino de ustedes. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y manifestar y testificar por lo que hemos visto y oído. Es decir, el evangelio, el cristianismo es sumamente espiritual y sumamente carnal. No hay cosa más carnal que servirse una hostia. Es lo más carnal que hay. Y sin embargo es lo más espiritual. La hostia es lo más espiritual que existe. Entonces, es el maná del desierto que alimentó al pueblo de Israel. Ahora alimenta al pueblo que es el sucesor, el pueblo cristiano, que es el sucesor del pueblo de Israel. Y es una sucesión que no hay un quiebre, sino que es continuo. O sea, hay un continuo entre el pueblo de Israel y el pueblo cristiano. Y eso es lo que se está viendo en este libro. Hay un continuo, no hay un quiebre. Hay un quiebre sí con los que, como dice acá, el Señor Dios os suscitará un profeta, dice Moisés, como yo, grande, un profeta grande, de entre vuestros hermanos, de los judíos.
escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. El Sanedrín estaba excluido, ya se había autoexcluido. Bueno, hasta aquí llegamos. Después sigue oración de los apóstoles, y después viene la primera persecución. Todo esto son detalles entretenidísimos para el que disfruta de estas cosas. Es como la música clásica. Hay gente que está escuchando la música clásica y viene una cosa espantosa que la rechaza. Y hay otras personas que, en mi caso, por ejemplo, hay temas de música clásica. De haber unos 100 temas de música clásica que yo gozo. Uf, una maravilla. Entonces, esto es música clásica. Entonces, hay que ponerse cultos, darle tiempo a la lectura. La Biblia siempre es entretenida. Y darle tiempo a la oración, a parar la mente, dejarla en paz, parar el corazón, las emociones negativas y dedicarnos a buscar la verdad, encontrarla, disfrutarla. Más que buscarla, encontrarla y disfrutarla, porque la verdad se disfruta, se goza. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. La vida, la verdad y el camino, etcétera. Bueno, estoy muy predicador, me van a perdonar que ande predicador, pero es que el tema es así. Tenemos que meternos en los hechos de los apóstoles si ustedes quieren saber sobre Saulo de Tarso, que es nuestro objetivo final. Tenemos que ver lo que pasó, y yo lo veo con toda la potencia argumentativa de la persona que es propia de eso, que yo soy cristiano, como pertenezco a esto, voy a ocupar el arsenal argumentativo. Entonces eso es bueno para el que es ateo o el que no tiene esta visión, para que la vea como es. Ya, bendiciones a todos, que estén todos bien. Hasta luego, hasta la próxima.